A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Soy la doctora Patricia García con el programa de Cirugía Plástica Segura. Soy miembro del Hospital Metropolitano, de la SECPRE a nivel nacional, de la FILAC a nivel latinoamericano y de la IPREX a nivel internacional. El día de hoy voy a hablar de la reconstrucción mamaria. Es importante la prevención en el cáncer de mama. Antiguamente se extirpaba la mama implicando todo el músculo y llegando hasta costillas y también la cadena axilar ganglionar. En la actualidad únicamente se extirpa el tumor dejando bordes libres y de acuerdo a lo que indica el oncólogo se realiza radioterapia o quimioterapia. Es así como llega nuestra paciente actualmente al consultorio. El día de hoy tengo al doctor Pablo Dávalos, experto en reconstrucción mamaria. Gracias, Patricia. Para que nos hable qué él considera necesario y cómo maneja a los pacientes cuando te llega al consultorio. ¿Cómo tú recibes el paciente? ¿Antes de cuando recién es diagnosticado o cuando ya el oncólogo ha extirpado? En nuestro medio, lo que vemos nosotros es un paciente que viene antes de ser sometido a una cirugía, generalmente de una cirugía oncológica, que es la extirpación o mutilación del seno de la paciente. Entonces, en ese momento, nosotros, el equipo de cirujanos oncólogos, la médica oncóloga, el radioterapeuta, patología y el cirujano plástico, creamos un equipo. Entonces, con esto lo que hacemos nosotros es evaluarle al paciente de acuerdo a las características del tumor diagnosticado. Como tú bien dices, el paciente ha sido, gracias a las metodologías y métodos de diagnóstico, hay un diagnóstico precoz en la gran mayoría de los pacientes, que es una ventaja, porque el proceso no es tan mutilante. Y eso nos ayuda a los cirujanos plásticos a crear un nuevo seno, que con esto lo que vamos a hacer nosotros es devolver esa feminidad, esa autoestima al paciente, a la señora o a la chica que haya sido sometida a una cirugía de estas. En otros casos, pacientes que han sido sometidos anteriormente, años antes, que han estado ya mutiladas, han pasado muchos años sin seno, también nosotros los cirujanos plásticos lo que hacemos es hacer una reconstrucción luego de muchísimos años, es decir, crear un nuevo seno. ¿Cómo? Hacemos con cirugía de un segmento del abdomen, hacemos una nueva mama, o más fácilmente podemos hacer una reconstrucción con dispositivos médicos que se llaman expansores, que se va a crear una nueva piel, un nuevo espacio, y luego eso se podrá hacer un cambio con una prótesis definitiva. Y eso devuelve ese volumen, esa forma estética tridimensional de la mama, que va a favorecer y va a mejorar la psiquis del paciente, va a haber una mejor autoestima, su feminidad, su relación de pareja. Es mejor recibir al paciente cuando recién ha sido diagnosticado, por eso es importante que haya todo un grupo del oncólogo, del radioterapeuta, como tú dices, hasta del psicólogo. Y del ginecólogo también. Del psicólogo para que le ayude a mejorar la autoestima y que la paciente no se sienta amputada. Muchas veces la idea de ser reconstruida inmediatamente también le da un impulso para ella no deprimirse y continuar con todo el tratamiento que le imponga el oncólogo. Ahora, cuando tú tienes ya el equipo, tú ya indicas dónde va la incisión, que es mucho mejor para después reconstruir, que tiene esa ventaja que cuando ya la paciente viene ya
hecha la mastectomía, para reconstruir es mucho más ventajoso en el primer caso. Por ejemplo, el ginecólogo generalmente es el primero que detecta, o la misma paciente, con el examen previo, que generalmente es unos días antes del periodo menstrual. Nosotros hemos visto pacientes que tienen 23, 24 años, ya tienen un cáncer de mama, y hasta edad de 70, 80 años. Y es el paciente que generalmente un porcentaje más alto detecta una bolita en su seno. Entonces, generalmente la paciente acude a donde su ginecólogo de confianza. El ginecólogo de confianza realiza los exámenes de ecografía, mamografía, y ahí se detecta el cáncer en los diferentes grados de complejidad, que es lo mejor. Mientras más pequeñito sea el cáncer, mucho más facilidad de reconstruir. A veces inclusive no necesitan ni siquiera quimioterapia, sino únicamente a veces unas pastillas que toman durante un periodo de tiempo, que es un bloqueo hormonal. Y todo eso maneja el médico oncólogo con el cirujano oncólogo. Entonces, de acuerdo al tamaño del tumor, que uno conversa con el cirujano oncólogo, él va a decir, oye, necesito retirar poca glándula, mucha glándula o la totalidad del seno. Entonces, eso nos da la orientación a los cirujanos plásticos, qué es lo que debemos hacer. Entonces, indiscutiblemente, quienes marcamos lo que más o menos va a salir de lo que es de la mama es el cirujano plástico, pero el criterio, la cabeza de la cirugía es el cirujano oncólogo. Él tiene que ver qué debe retirar, cuánto debe extraer de la glándula mamaria, porque esto es una cirugía no estética, es una cirugía reconstructiva que vamos a hacer nosotros. Entonces el cirujano tiene que retirar la gran cantidad de lo que necesite para que dé una mayor seguridad, para que no haya un retorno, una recidiva del tumor. Entonces, en esa forma, el cirujano hace lo que tiene que hacer el cirujano oncólogo, y luego nosotros entramos a reconstruir lo que haya quedado. Entonces, ahí está la capacidad del cirujano plástico y de los cirujanos plásticos, que en el país tenemos excelentes cirujanos plásticos que hacen este tipo de reconstrucción. Y lo que se hace el grupo es simplemente empezar la reconstrucción del procedimiento, ya sea con prótesis directo o un expansor y luego una prótesis, un segmento del abdomen inferior, que también podemos hacer una reconstrucción, con microcirugía, cuando ya son casos muy avanzados, casos que ya han sido irradiados, que tienen un proceso, pacientes, por ejemplo, que ya han tenido una cirugía muy agresiva por la parte oncológica, recibieron radiación. Entonces la microcirugía está indicado en estos casos, pero también se puede hacer otro tipo de procedimientos, como son colgajos de abdomen o expansiones paulatinas, cuidando la piel como va. Y lo más importante es que el resultado es excelente, es un resultado bueno, como te dije, devuelve la feminidad a la paciente. Psicológicamente el paciente también mejora con la ayuda del psicólogo o la psicóloga, porque también es importante que tengan un soporte psicológico el paciente, la señora en este caso, su esposo, su familia, porque esto es una enfermedad familiar, por eso que ha tomado el nombre de que es una enfermedad catastrófica, porque es un proceso que realmente va a golpear a la familia, a la sociedad, en su desenvolvimiento de su trabajo diario, en casa, en sus obligaciones. Realmente es una catástrofe. El paciente se somete a quimioterapia, radiación, a la cirugía oncológica, a la cirugía plástica reconstructiva. Entonces eso hay que tomar en cuenta, es muy importante. Claro, es muy importante decir que no vamos a poner nunca en peligro la vida del paciente por la reconstrucción. Así es, eso queda en un segundo plano. Muchas veces el paciente está recibiendo radioterapia o quimioterapia luego de la reconstrucción. Entonces, ¿tú crees que la radioterapia complica un poco nuestra reconstrucción? Indiscutiblemente, si es que va a haber una radiación posterior a la reconstrucción, especialmente cuando se utilizan dispositivos como expansores o prótesis, indiscutiblemente uno tiene que ser más cauto en el proceso de expansión de la piel. Si el paciente, por ejemplo, se le hizo una cirugía conservadora, que no hay mucha resección y se hace una reconstrucción inmediata, la radiación sí va a producir una quemadura de la piel. Entonces, eso nos da a nosotros las pautas de qué técnica debemos utilizar en beneficio del paciente. Es por eso lo que decía, es muy importante que el cirujano reconstructor, cirujano plástico reconstructor,
tenga contacto con todas las otras especialidades, con el cirujano oncólogo, con la médica oncóloga, con el médico que da la radiación, para que entiendan qué es el proceso de la reconstrucción. Porque primero prima la salud del paciente y luego va la reconstrucción y va la parte de lo que es de recibir nuevamente un nuevo seno. Entonces eso es muy importante que el paciente tenga conciencia de eso y los otros colegas también. Por eso es importante trabajar siempre en equipo. Ahora, como mujer te digo, la reconstrucción con prótesis mamarias deja menos cicatrices en el resto del cuerpo que la por colgajos. Así es. Entonces, ¿tú cómo determinas cómo escoges tú la técnica? No, de acuerdo, justamente al hablar con el cirujano oncólogo, uno tiene que buscar, claro, es una sola cicatriz que generalmente va en el tórax, una sola. Por esa cicatriz única, uno hace la reconstrucción, realiza la expansión, utiliza la reconstrucción inmediata, que generalmente es la inmediata. Inclusive cuando la cirugía es posterior, pues de 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años después, los cirujanos plásticos tratamos de utilizar la misma cicatriz para la introducción de los dispositivos que vayamos a realizar la reconstrucción de la nueva mama, crear una nueva mama. Entonces, el cirujano plástico siempre busca, mientras menos cicatrices tengamos, mientras menos se vea la cicatriz, o sea, más pequeña, es lo mejor, porque a la paciente siempre le molesta, mientras más cicatrices tengan, es peor para el paciente. Ahora, lamentablemente, al hacer una cirugía reconstructiva, nosotros debemos saber hasta dónde podemos utilizar lo menos complicado, pero hay pacientes que, por ejemplo, necesitan cirugías mucho más complicadas, entonces se hace una cirugía como una abdominoplastia que tiene una gran cicatriz en el abdomen, y aquí va a quedar una cicatriz ya como un fuso, o sea, un elipse, para hacer la reconstrucción. Dependiendo de la cicatrización que tenga el paciente, porque eso ya no es una potestad del cirujano plástico, es decir, el cirujano plástico no ofrece una cero cicatriz. Es la genética del paciente la que va a crear la cicatriz. Entonces a veces vienen pacientes con unas cicatrices hipertróficas, entre comillas, queloides, que llama la población. Eso ya no es un problema del cirujano plástico, es el desarrollo de la genética del paciente que va a crear una cicatriz ante una cirugía. Entonces, eso también hay que explicarle mucho al paciente. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, hemos visto que uno hace ya una cirugía reconstructiva, o sea, los colegas realizamos, o yo mismo hago una cirugía. Entonces, se hace una cirugía que queda una mama, un nuevo seno, bonito, lindo, o sea, tiene efecto tridimensional, pero hay la cicatriz. O queda hundido, o queda una pequeña depresión, y el paciente ya pone en su cabeza que hay que tener la mama perfecta. Y eso el paciente tiene que entender que una cosa es una cirugía estética y otra cosa es una cirugía reconstructiva. Entonces la cirugía reconstructiva, sí, nosotros estamos en la capacidad, fuimos entrenados para hacer eso, hacemos una reconstrucción y creamos una nueva mama, pero no es una mama perfecta. Si sale bien, mejor, pero perfecta jamás. Claro. Ahora, de acuerdo a tu experiencia, cuando ya no hay músculo, ¿tú le pones expansor? No. ¿O le haces No, si es que ya no hay músculo, ya ahí debemos usar otro tipo de cirugía. Ahí entra la cirugía que viene del abdomen, que sacamos un pedazo de piel del abdomen y ponemos aquí en la mama, en la nueva mama, o entra la microcirugía. Entonces, podemos sacar el músculo que viene atrás de la espalda y lo pasamos acá adelante, que ese es el dorsal. Entonces, nosotros tenemos un alto abanico de posibilidades de reconstrucción. Cada uno tiene sus ventajas y otra tiene sus desventajas. Unas son más fáciles de hacer, otras son más difíciles, más complejas. Unos tienen más complicaciones y otros tienen menos complicaciones quirúrgicas o postquirúrgicas. Y igualmente tienen diferentes casos de reconstrucción y de efectos de resultado. Es mejor cuando hay un dispositivo, que es una prótesis, un expansor, utilizar siempre por debajo del músculo. Si ya no hay músculo, estas técnicas están totalmente descartadas. Ahora, ya le has reconstruido la mama con cáncer y viene la paciente a decir que está más bonita que la otra porque la otra está caída. ¿Qué haces en ese caso? Sucede. Y eso, claro, y eso, eso y es eso la práctica. Eso sucede y eso es bueno. Claro. A nosotros cirujanos plásticos nos sucede eso. Porque, claro, un seno que ha sido, por ejemplo, una mujer de 45, 50 años,
ya pasó la maternidad, lactancia, los años, y un seno está caído, no está tan bonito como cuando tenía 20 y pico de años. Claro, el seno reconstruido es un seno firme, bonito, buena forma, de acuerdo a la prótesis o de acuerdo a la reconstrucción de otro tipo. Y dice, doctor, vea, este seno está bonito, el reconstruido, el que no tenía, ahora ya tengo un seno bonito, hágame el seno que está caído, póngame igual. Ahí viene otro reto para el cirujano plástico. Y realmente lo que hacemos nosotros es acomodar el otro seno a lo que esté el seno reconstruido. Y en esa época nosotros vimos, por ejemplo, que dio un auge, y esto lo venimos haciendo ya muchísimos años dentro de los cirujanos plásticos, es la reconstrucción del seno, pero dio mucho realce en los años pasados cuando la famosa actriz Angelina Jolie se hizo los dos senos y se hizo una reconstrucción. Ella se hizo una mastectomía bilateral porque ella tenía un gen que le indicaba que ella iba a tener cáncer de mama algún momento en su vida, porque su abuela tuvo cáncer de mama, su madre tuvo cáncer de mama y ella era una potencial paciente que iba a tener cáncer de mama. Entonces hay un examen que dice, usted sí va a tener cáncer de mama. ¿Cuándo? Eso no se sabe. Y lo que ella hizo fue hacerse una mastectomía bilateral, con reconstrucción con prótesis. Y también tengo entendido que en épocas pasadas, tempranas, hace unos pocos meses, se ha hecho una histerectomía y una retirada de los ovarios, porque es una paciente que tenía una alta posibilidad de cáncer de mama o cáncer de ovario. Entonces eso va cambiando, la medicina siempre va cambiando y nosotros los médicos nos vamos actualizando y gracias a los métodos de diagnóstico precoces, estos procedimientos ya no esperamos que llegue el cáncer, nos estamos adelantando un paso al cáncer. Y los cirujanos plásticos lo que hacemos es mantener la forma de la mama, hacemos una mama nueva y la paciente mantiene su feminidad, mantiene su alegría, su manejo, su relación interpersonal, su intimidad y están bien. Ahora, está muy de moda la infiltración de grasa. ¿Tú realizas infiltraciones de grasa en la mama con cáncer o en la otra para igualarle? Yo trato de no hacer eso, o sea, cuando hay una glándula mamaria, yo estoy en contra de eso, pero es por razones clínicas, porque al inyectar la grasa, esa grasa se va a calcificar, va a crear una cicatriz, y eso podría tapar una célula o un tumor cancerígeno, Entonces yo prefiero no inyectar grasa. Ahora hay técnicas que salió un colega de Miami que expandía con unos expansores externos y iba inyectando grasa de poco en poco. Entonces lo que sucede, y en la mama que no existía, y en la mama sana hacía lo propio. Pero esta inyección de grasa dentro de la mama da cicatrices, calcificaciones que pueden tapar un cáncer verdadero. O sea, porque prácticamente cuando hay cáncer hay calcificaciones. Esto crea calcificaciones. Entonces es mejor, a mi criterio, no inyectar grasa. Más no así, cuando ha sido una mama reconstruida, en la pared superficial, por ejemplo, queda un hundimiento, una depresión, alguna irregularidad. Entonces, en ese sitio superficial, sí extraigo grasa, por ejemplo, del abdomen, un poquito, o sea, centímetros, 1, 2, 3 centímetros, y esa grasa la inyecto en el sitio donde hay una depresión o una irregularidad de la mama reconstruida. Entonces eso nos va a dar, si es que hay una calcificación, ya sabemos que es la grasa que fue inyectada y no está adentro o atrás de donde se hizo la reconstrucción y no nos da falsos positivos o nos oculta un cáncer. Ahora, cuando a ti te consultan, ¿después de cuántos años después de la mastectomía, cuando ha sido un caso grave, tú realizas la reconstrucción? ¿Ya creen que ya tiene sobrevida y que no hay peligro de una recidiva? Bueno, la parte de la sobrevida, en ese punto yo no doy mucha importancia porque, bueno, realmente los médicos oncólogos dicen que si ya no te da el cáncer, ya no regresa el cáncer en 5 años, ya estás curada, entre comillas. Es más difícil que ese cáncer reaparezca nuevamente en cualquier parte del cuerpo, una metástasis, lo que sea. Entonces, yo me pongo en el plano, una paciente debe esperar realmente 5 o 7 años para realizarse una reconstrucción de un seno. Entonces, hoy se ven estadísticas que la cura del cáncer con los nuevos medicamentos, las nuevas quimioterapias, es muy buena, o sea, la sobrevida es excelente. Normalmente yo espero por razones quirúrgicas hasta que pase el proceso de cicatrización, fibrosis y todo que tiene en el sitio que fue hecho una mastectomía. Yo espero más o menos entre 1 año y medio, 2 años.
cuando ya vienen en una fase tardía de reconstrucción. Pero el paciente, como hablamos al principio, paciente que ya es referido por el cirujano oncólogo, hacemos la reconstrucción en el mismo tiempo quirúrgico, es decir, en la misma cirugía. El cirujano oncólogo retira la mama y nosotros los cirujanos plásticos reconstruimos la mama inmediatamente. Es decir, el paciente ya sale con un seno o un dispositivo que va a tener un seno después de 2 o 3 meses. Entonces, ahí viene el dilema. Hay que esperar realmente 5 años para hacer la reconstrucción. ¿Qué es más importante? La parte psicológica del paciente, su feminidad, su tranquilidad, ¿qué va? Entonces, uno como médico debe dar al paciente tranquilidad, debe darle futuro al paciente. Si no debe quedar mutilada, porque quitar un seno a un paciente, a una mujer, es una amputación. Entonces esa amputación va a crear un problema psicológicos muy, muy graves, muy profundos en el paciente. Su feminidad, su vida de pareja, etc. En un congreso que fuimos a Estados Unidos recién, vimos un médico que presentaba unos casos que realizaba la mastectomía a través de una incisión de mamoplastia de reducción y se realizaba la mastectomía y de una vez la reconstrucción. Y el otro seno que estaba caído, de una vez ya se le realizaba la mamoplastia de reducción y el levantamiento. O sea, ya se llega también a un momento en que ya está más importante la parte reconstructiva y la parte estética que pensar en el cáncer. Esto, bueno, lo venimos realizando ya hace más de 17 años. Es decir, esto no es nuevo. Sí, lo que pasa es que el mundo ya se está abriendo más, los medios de comunicación y todo eso, las artistas ya se hacen con más, pero esto venimos haciendo hace muchos años. Y colegas acá vienen haciendo reconstrucción mamaria con este concepto desde hace muchísimos años, 15, 20 años atrás. Es decir, si tú haces la reconstrucción de un lado, le arreglas al otro para que haya una simetría, que más o menos vayan bien. Es decir, manténla al paciente que se vea bien. El concepto no es te quedas mutilada, quédate, no pasa nada, que aún hay gente que piensa así hasta la época actual. Pero la idea nuestra, justamente, los cirujanos plásticos somos innovadores. Pensamos en el paciente, en su parte interna y en su parte externa, el yo interno y el yo externo. Y por eso la cirugía plástica ha dado grandes saltos en la medicina. Y hemos abierto puertas que antes, hace 40, 50 años, no existían. Es decir, los grandes cirujanos plásticos del mundo rompieron estos tabús. Entonces, gracias a ellos, hoy el concepto, pasaron los años, han sido reconocidos estos cirujanos plásticos de Gabriel, estos pioneros de la cirugía plástica, y lo que hemos hecho nosotros es simplemente seguir sus pasos y sus enseñanzas. Claro, no hay que ser audaces, siempre hay que tener la medicina por el frente, en la patología, es decir, la enfermedad por el frente, pero también hay que ver el paciente. El paciente es de lo más importante para nosotros. ¿Cómo se siente? De pronto un paciente va a vivir 5, 8 años más, pero quiere vivir bien los 5, 8 años más. Es decir, un paciente que fue mutilado su cara, dejémosle sin cara. No, nosotros los cirujanos plásticos vamos a hacer una cara. Entonces, para que el paciente se vea bien y viva bien sus últimos años. Entonces, siempre es importante ver el yo del paciente, la tranquilidad del paciente, la psicología del paciente. Tiene que vivir dentro de un entorno. El paciente enfermo no tiene que aislarse en un cuarto. El paciente grave o el paciente tiene que vivir en el mundo. Tiene que vivir con su familia, con sus hijos, sus nietos, con sus amigos. No tiene que encerrarse en un cuarto. Entonces nosotros los cirujanos plásticos lo que hacemos es dar tranquilidad. Les damos una puerta para que vivan su vida bien. Ahora hablemos un poco de costos. El expansor y la prótesis, ¿qué tan caros son? Bueno, ¿Cubren los seguros? Bueno, indiscutiblemente este tipo de procedimientos cubren los seguros. Ahora hay una ley inclusive que salió hace unos 2 años que tienen que este tipo de cirugías son cubiertos con las compañías de seguros. Es un procedimiento que no es tan caro, es un procedimiento que es muy asequible a la población. Ahora, todo procedimiento que se hace a nivel privado indiscutiblemente tiene un costo, pero no es una cosa que te va a dejarse quebrado, no. Son costos baratos, son costos asequibles a la familia, y también hay la parte de los seguros, que también hay en las instituciones públicas, también la están realizando, en hospitales de Solca, en hospitales de la Seguridad Social, en hospitales de las Fuerzas Armadas en nuestro país. O sea, se ha dado un impulso, y por eso esto es una enfermedad catastrófica.
por todo lo que implica, y el Estado tiene la obligación de ayudar, de fomentar, de dar un soporte a estos pacientes, y eso lo está haciendo, o sea, en un grado mayor o menor de acuerdo a la situación del país, pero hay una obligación moral del Estado hacia este tipo de pacientes. ¿Cuántas cirugías crees que más o menos se necesitan para quedar reconstruido el seno? Porque Bueno, no es la primera, muchas veces necesitan más. Son dos. El primer tiempo quirúrgico es el más complejo, es el que más demora tiempo. El segundo tiempo se realiza 3-4 meses después, toma 1 hora de tiempo. Y los pacientes que quieran tener una areola y un pezón se les realiza después de 5 o 6 meses y se les hace la reconstrucción con un tatuaje y con la misma piel de la misma área que fue reconstruida, se hace el pezón y quedan bien. Entonces, y las cirugías del otro lado, que para igualar es un solo tiempo quirúrgico, que generalmente se les iguala en el segundo tiempo quirúrgico de la reconstrucción mamaria. Entonces el paciente ya tiene una forma espectacular, es muy bueno. Gracias, Pablo, se nos ha acabado el tiempo. La importancia de este programa ha sido para incentivar a la prevención. Por ser el Día de la Madre, la próxima semana, se ha tomado muy en cuenta que las mujeres tenemos que cuidarnos, mimarnos y pensar en nuestra vida y en nuestra calidad de vida. Soy la doctora Patricia García, mi celular es el 0998-320-234. Cualquier pregunta, por favor, envíeme. Muchas gracias. Gracias a ti. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura.